Ecuador no para. En los siguientes minutos vamos a conversar con Fernando Casado. Él es catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, doctor en comunicación. Conversaremos con él sobre el proceso electoral que hemos vivido los ecuatorianos y, primer punto de vista, Fernando, gracias por aceptar esta entrevista. Su impresión respecto a lo que ha significado que los ecuatorianos acudamos a las urnas, que definamos ya un presidente y que ya estemos en una etapa de transición. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, yo creo que después de una segunda vuelta que ha sido una vuelta plagada de guerra sucia, una segunda vuelta más muy larga, seguramente, con un gran cansancio por parte de la población, por parte de los políticos, pues por fin el día D se dio, concluyó, se eligió un nuevo presidente, que será Lenín Moreno, el presidente electo en este momento. Y creo que eso por fin ya define que va a ser el Ecuador y la región de cara a los 4 próximos años, porque había también una gran indefinición en tanto que había dos modelos enfrentados, el modelo que presentaba el candidato a la derecha, Guillermo Lasso, y el modelo del continuismo de la revolución ciudadana de Lenín Moreno. Creo que ha sido además un resultado muy ajustado, un resultado que ha creado también en algunos momentos tensión. Todavía hay hoy en día en Ecuador en algunos lugares focos de violencia, pero parece ser que todo toma ya el rumbo después de que la comunidad internacional ha reconocido los resultados y también las misiones electorales. Todo toma el rumbo de la paz, de la tranquilidad y de esperar a que llegue el 24 de mayo con el nuevo presidente Lenín Moreno. A propósito del tema del fin del ciclo, Alfredo Serrano, también español, en un comentario que publicó la agencia Andes, decía: Ecuador 1, fin del ciclo 0. Es decir, que ha logrado enfrentar esta gran circunstancia que vivió o que tenían que vivir varios procesos progresistas de América Latina. Sí, Alfredo Serrano también defendía la tesis de que una derrota de la Revolución Ciudadana tampoco daría lugar a pensar en un fin de ciclo, ¿no? Pero desde luego que sí que habría complicado mucho el escenario y ahí sin duda los agoreros del fin de ciclo se habrían visto reforzados y la arremetida, la resaca neoliberal habría sido arrolladora en caso de haberse perdido el Ecuador. De ahí la importancia que tuvieron estas elecciones, no solamente para el Ecuador, sino también para la región. Yo creo que lo que hemos conseguido en el Ecuador al haber parado a la derecha es muy importante, aunque, de nuevo, hoy en día no se puede hablar como a lo mejor hace unos años de que los proyectos progresistas arrasaban y eran absolutamente hegemónicos, sino que desde luego hay una decadencia, un declive, un desgaste de los gobiernos que han ejercido el poder, como en el Ecuador durante la última década, pero desde luego que sí que se le ha puesto un muro de contención a esa imparable arremetida que habían dado los gobiernos de derecha, que habían ganado Argentina, que habían dado un golpe parlamentario en Brasil, que se habían consolidado en el Paraguay, que también había estado en manos de Fernando Lugo el poder y que había tenido un pequeño gobierno progresista hasta que también le da un golpe. Y creo que esto es un momento de reconfiguración de la región también, sobre todo desde el punto de los gobiernos progresistas, ¿no? Tenemos en Perú a Verónica Mendoza, que está en plena expansión, con un gobierno de Kuczynski muy desprestigiado, con un fujimorismo también de capa caída. Tenemos también un México que frente a la arremetida de Trump puede que se reconfigure por primera vez, cuando no ha participado tampoco de los gobiernos de izquierda, en un gobierno de carácter progresista. Y creo que el Ecuador ha demostrado que efectivamente, sobre todo, el fin de ciclo no ha llegado y que los gobiernos progresistas gozan de muy buena salud. Y que además el núcleo duro de los gobiernos progresistas de Sudamérica, que yo diría que son los que han llevado a cabo el proceso del nuevo constitucionalismo latinoamericano, los que realizaron nuevas constituciones como Ecuador, Bolivia y Venezuela, pues todavía se mantienen en esa vanguardia del progresismo latinoamericano. Y en estas circunstancias, ¿cómo debería proyectarse el nuevo gobierno del Ecuador con Lenín Moreno? Porque tenemos en América del Sur muchísimos problemas. Evo Morales en Bolivia tiene problemas. Paraguay, una circunstancia de la Cámara generó mucha violencia, incluso en la muerte de un ciudadano. Uruguay, pues digamos, no tiene mayor conflicto, es quizás la excepción en América del Sur. Pero si vamos a Brasil, con ahora mismo un juicio que se está abriendo en contra del presidente Temer, vamos a Argentina, al caos social, vamos a Chile con situaciones también difíciles a nivel de la sociedad civil. El panorama no es el más óptimo, incluyendo por supuesto Venezuela. Sí, quizás habría que revisar qué es lo que ha cambiado en los últimos 10 años y qué es lo que ha hecho
que o bien muchos gobiernos progresistas hayan perdido, como ocurrió en Argentina, o bien que el desgaste se haya acuciado tanto como en el caso del Ecuador, donde se gana, pero por apenas 2 puntos y medio de diferencia con el contendiente de la derecha, y por lo tanto se puede hablar de que hay una división del país, cuando además no se pudo ganar en primera vuelta. Y quizás ahí los dos ejes principales son, por un lado, el hecho de que ya no se tiene tanto dinero para poder desarrollar políticas públicas expansionistas en cuanto a gasto social, como fue educación, como fue vivienda, como fue salud, como fue infraestructura, y por lo tanto, cómo poder revisar aquello que haga que vuelva a surgir el entusiasmo de la Revolución Ciudadana que se podría haber visto mermado. En este sentido, yo creo que hay que volver a lo que fueron los orígenes de la propia revolución, y pareciera que Lenin lo está planteando. ¿Dónde hemos fallado quizás en los últimos 10 años de una manera importante? Yo diría que sería la participación ciudadana. Aunque se plantea como uno de los ejes de la Revolución Ciudadana, aparece en 65 de los 444 artículos de la Constitución del Ecuador. Después se rompen muchos puentes con muchos movimientos sociales por diferentes motivos, y eso ha dado lugar a que haya una gran parte de la sociedad civil que ha estado en contra del gobierno de Rafael Correa en los últimos años, y que ahora, de cara a estas elecciones, estuvo en contra de Lenín Moreno, llegando a contradicciones tan fuertes, tan profundas, como ir en contra de sus propios principios básicos de esos movimientos sociales. Claro, efectivamente, que movimientos de extrema izquierda, Comunidad Popular, MPD, o los sectores indígenas que siempre estuvieron a favor de los pobres, en contra del poder, en contra ecologistas, de la derecha, cómo entender que votaron y apoyaron, hicieron campaña expresa, ¿no? Entonces, más allá de las razones que hayan tenido puntualmente dentro de lo que sería un campo de poder donde distintos agentes se pelean entre sí por obtener el capital político, lo que sí que habría que revisar es ¿qué se falló? ¿En qué se falló? Y precisamente porque el precio de las commodities por las cuales le entra tanto dinero al Estado está ahora mismo en niveles muy bajos y no se va a tener la posibilidad de manejar esos recursos que hasta hace poco se tenían, es el momento, yo creo, que de volver a intentar entusiasmar mediante la conexión entre lo que sería un poder político central y la participación ciudadana. Tratar de empezar a construir ese sujeto político que todavía es una deuda pendiente, y que de hecho el no tenerlo es lo que ha dado lugar a que pudiéramos haber perdido el poder en el Ecuador, y que en otros muchos países pues también se dé una avanzada por parte de la derecha. Hay que crear una mayor conciencia, hay que volver a mirar hacia abajo, y que desde abajo se construya hacia arriba. Porque esta responsabilidad que tiene el presidente electo Lenín Moreno es fundamental para consolidar justamente este gobierno progresista, con la circunstancia de reunirse con gente que estuvo apoyando al inicio al gobierno y que ahora pues ha mostrado una oposición clara y directa, o para pues tener problemas que en los próximos años podrían ser de muchas dificultades. Sí, y de hecho, si no se construyen esos puentes, si no se establecen vínculos con otras fuerzas políticas o con otros movimientos sociales que quizás no hayan apoyado en el transcurso de lo que fue la campaña electoral en primera y en segunda vuelta, se va a tener dificultades. La ventaja que tiene Lenin en relación a un potencial o hipotético gobierno de Guillermo Lasso es que tiene de su lado a la Asamblea Nacional, y que por lo tanto eso le da una gran estabilidad de cara a lo que van a ser encarar institucionalmente los próximos 4 años. Sin embargo... Y a varias instituciones consolidadas en el Ecuador. Y después, por supuesto, toda una institucionalidad que quería derrumbar Lasso, que va a seguir en vigor, ¿no? Y que va a seguir el rumbo que tiene hasta ahora, como por ejemplo un Consejo de Participación Ciudadana que va a seguir eligiendo a otros poderes, como por ejemplo el Contralor, o como el Fiscal, etcétera, y que por lo tanto va a haber una estabilidad institucional. Sin embargo, sí que hay una división política en dos bandos en el país, y por lo tanto cualquier desliz, cualquier problema se puede convertir en conflictividad social. De ahí la importancia de que se tengan que construir esos puentes con esos movimientos sociales, con esos partidos políticos con los que se pueda trabajar, por supuesto, con los que se pueda dialogar, con los que se pueda construir en conjunto, porque también tengamos en cuenta que hay una derecha no dialogante, una derecha saboteadora, una derecha que obviamente se sitúa en las antípodas del proyecto de la Revolución Ciudadana, y que va a hacer lo posible por acabar con ese modelo y por intentar tomar el poder lo antes posible, sin esperar quizás a las próximas elecciones y a los próximos 4 años.
Porque en este proceso se dieron algunos hechos especiales y particulares. Por ejemplo, que algunas personas votaban por Guillermo Lasso porque no había otra posibilidad, no votaban por Moreno, no votaban por el gobierno o por el odio al presidente Correa o por el odio al mismo proceso político, pero no necesariamente en apoyo a Guillermo Lasso. Sin duda. Y eso lo vemos también en la mínima, en el mismo crecimiento que tuvo Lasso en la primera vuelta en relación a las elecciones del año 2013, que apenas fueron 4 o 5 puntos. Y aún así también hubo en la primera vuelta mucho de voto útil. Se intentó también utilizar la campaña del miedo, tratar de contener la dispersión del voto lo máximo posible, y aún así consiguió un resultado pírrico de 28% en primera vuelta. Sí, es más bien un voto que aglutina a Lasso no en relación a sus virtudes, aunque recordemos también que la campaña de marketing en torno a Lasso ha sido espectacular, pero no es un voto normalmente, la mayor parte del voto que tiene Lasso no es en torno a sus virtudes, sino por negación, por los defectos de su contendiente, que es lo que hace que mucha gente vote a favor de Lasso, porque está en realidad votando en contra de la Revolución Ciudadana. Y de nuevo, se vuelve a ver un poco la dispersión del voto que hubo en la primera vuelta, donde los 4 principales candidatos tuvieron una gran cantidad de votos, ¿no? 28 Lasso, 16 Cynthia y Moncayo alrededor de 8%. Y en la segunda vuelta igual, en la segunda vuelta el crecimiento que tiene Lasso, que es un crecimiento espectacular de 20 puntos, no es porque el votante esté a favor del candidato Lasso, sino más bien en contra del candidato de Lenín Moreno. Y ahí también es interesante ver cuál fue el resultado del referéndum en torno a los paraísos fiscales, donde aunque fue una amplia aprobación de 55 puntos, pero en realidad lo que vemos es que hay 44% de personas disociadas que votan en contra de que funcionarios puedan tener su dinero en paraísos fiscales, cuando sabemos que eso es perjudicial para los intereses de un país. Y de alguna forma ahí lo que podríamos también haber evaluado es el hecho de que hay un voto castigo muy importante a Alianza País, donde se rechaza, aunque Alianza País te esté dando un regalo, se rechaza por el hecho de que provenga desde el gobierno, desde Alianza País. ¿Y esto podría cambiar más adelante, o ya es un tema que el próximo gobierno tendrá que convivir con ello? Yo creo que sí que se puede cambiar precisamente porque ha habido un cambio, una alternabilidad en la figura de quien lidera el proceso de la Revolución Ciudadana y del país a partir de ahora, ¿no? Probablemente esa imagen de Correa ya estaba muy desgastada, creaba rechazo, pero sobre todo la imagen de Correa, y creo que un Lenin que también se ha mostrado dialogante, con un carisma muy distinto al de Correa, puede hacer incidir, permear en ese voto de rechazo duro que a veces está basado casi que más bien en la disociación y la irracionalidad que realmente en un ejercicio racional y argumentativo. Entonces yo espero que sí que ocurra, precisamente por el talante que es muy distinto al de Rafael Correa, siendo el proyecto el mismo y siendo el objetivo el mismo que se quiere perseguir, ¿no? Que es hacer un gobierno abocado a la gente de menos recursos para llevar a cabo un desarrollo y disminuir la pobreza y la desigualdad en el país. ¿Cuál debería ser en este momento la prioridad del presidente electo? Yo diría que primero tratar de curar las heridas que todavía queden detrás de la campaña, ¿no? Debe establecerse ese diálogo del que tanto ha hablado Lenín Moreno y que se vea de cara a la ciudadanía que es un diálogo de verdad, es un diálogo sincero, sino simplemente una propaganda de campaña, y donde por supuesto que va a existir de parte de ese núcleo duro que sí apoya a Lasso, pues un rechazo probablemente de cualquier intento de diálogo, pero desde luego que sí con movimientos ecologistas, con movimientos indígenas, con campesinos, con sectores también empresariales, que se traten de crear esos puentes para empezar a decir, oye, a partir de aquí empezamos una nueva etapa, en la medida de lo posible trabajemos juntos, ¿no? Y también por el interés común y por los intereses de cada uno de esas partes que forman parte de ese diálogo. Yo creo que eso debería de ser la primera tarea del gobierno de Lenin, precisamente también para aislar a aquellos focos que todavía estén pensando en que de cara al futuro el uso de la violencia y el uso de canales ilegítimos sean los apropiados para poder intentar obtener el poder. Sobre todo es para neutralizar a futuro cualquier intento, ya lo hemos visto a Andrés Páez, por ejemplo, denunciando que se le habían robado 800.000 votos y que son actores políticos agresivos y violentos para neutralizar en primer lugar a esa gente y también para crear ese ambiente que necesita el país de
confraternidad y de que aquí han ocurrido unas lides electorales, pero no vamos a ir a la guerra civil por ello. Finalmente, para la gobernabilidad del Ecuador y del próximo gobierno ha sido importante y fundamental el reconocimiento del concierto internacional de los presidentes de la región, de Europa y de algunos sectores del mundo. Sí, fundamental. Sobre todo, dados los ajustados resultados de las elecciones, la comunidad internacional da un espaldarazo al gobierno y a la legitimidad del futuro gobierno de Lenín Moreno, al igual que las misiones de observación electoral, que son sobre todo importantes en momentos como este, y de nuevo aíslan, dejan sin muchas herramientas para seguir utilizando a posturas radicales, agresivas, violentas, como las del candidato Lasso, que en una rabieta casi infantil se niega a reconocer los resultados y con su arma más política activa de Andrés Páez trata de movilizar a aquellos sectores más violentos para no reconocer los resultados, con un coste social importante también, ¿no? Porque por suerte no ha habido víctimas que lamentar, como ha ocurrido en otros países como Paraguay que mencionabas, pero desde luego que ese tipo de focos sí provocaron que en Venezuela hubiera varios muertos. Entonces eso es lo que se debe de evitar, ¿no? Daños al patrimonio, daño a la integridad física de las personas, interrupción del tráfico, etcétera, conmoción y tensión, eso es lo que hay que evitar. Gracias, Fernando, por acompañarnos en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, hemos conversado con Fernando Casado en esta última parte del programa. Anteriormente estuvo con nosotros Palmira Chavero, catedrática de Flaxo, y María Fernanda Espinosa, quien forma parte y fue fundamental como persona involucrada en el buró de campaña de Lenín Moreno. Como siempre, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades.